Hola y bienvenidos a un nuevo video. Imagínense descubrir una puerta oculta detrás de una estantería ordinaria o un túnel secreto debajo de un castillo histórico. A lo largo de la historia, los pasadizos secretos siempre han fascinado a las personas, sirviendo como rutas de escape, lugares de secreto o incluso sitios para la aventura. Hoy te mostraremos 20 pasajes secretos que realmente existen. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. El túnel William Burroughs Smith es un túnel minero histórico ubicado en las montañas del Paso del Norte del desierto de Mojave en el este del condado de Kerr, sur de California. Este túnel fue excavado con herramientas manuales y dinamita durante un lapso de 38 años por William Burroughs H. Smith, un buscador de oro y minero. El túnel se extiende aproximadamente a 0.8 kilómetros y fue construido originalmente para transportar mineral desde las minas de Smith hasta la fundición de Mojave. Smith comenzó a excavar en 1900 para evitar una peligrosa cresta montañosa. El túnel tiene unos 1.8 metros de alto y 3 metros de ancho, todo construido con un pico y una pala, un martillo, dinamita y pura determinación. Increíble, ¿verdad? Número 19. Los túneles de Cauchy son una extensa red de túneles ubicados en el distrito de Cauchy al noroeste de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. Estos túneles jugaron un papel crucial durante la Guerra de Vietnam como bastión estratégico para el Vietcong, las fuerzas guerrilleras comunistas que luchaban contra las tropas estadounidenses y survietnamitas. Los túneles sirvieron como escondites, rutas de comunicación, hospitales, almacenamiento de alimentos y armas y viviendas para los combatientes norvietnamitas. El sistema de túneles es una impresionante hazaña de ingeniería con una longitud total de 250 kilómetros, de los cuales 120 kilómetros se han conservado y están abiertos al público. Los túneles permitían movimientos sigilosos, ataques de sorpresa y evasión de las fuerzas enemigas. También sirvieron como lugares de reunión e instalaciones de almacenamiento, desempeñando un papel importante en el resultado de la guerra. Número 18. En los últimos años el río Éufrates se ha secado, revelando un antiguo túnel que conduce a cámaras subterráneas que aún están intactas. Alguna vez se pensó que este túnel solo existía en los mitos. El túnel del Éufrates es un túnel legendario que se dice que se construyó bajo el Éufrates para conectar las dos mitades de la ciudad de Babilonia en Mesopotamia. Según una leyenda popular en Irak, se dice que el túnel conducía a un mundo misterioso habitado solo por los ángeles. Este mito se basa en una profecía atribuida al profeta Mahoma, quien predijo que el Éufrates se secaría y una montaña de oro se elevaría desde su lecho del río. Los arqueólogos creen que el túnel se construyó desviando el río y ahuecando un túnel que conectaba los palacios a ambos lados del mismo. El túnel probablemente fue utilizado por peatones y vehículos tirados por caballos y se estimó que tenía 3.6 metros de alto y 4.5 metros de ancho. Número 17. La base dulce es el tema de una teoría que afirma que hay una instalación subterránea debajo de Archuleta Mesa en la frontera entre Colorado y Nuevo México, cerca de la ciudad de Dulce. Esta base supuestamente consiste en un complejo de 7 pisos que alberga híbridos humano-animal, híbridos humano-alienígena y tecnologías avanzadas. Se cree que esta base está conectada en una red subterránea de túneles que se extienden a otros lugares como Los Álamos y el Área 51. Los rumores sobre la existencia de la base dulce se remontan a la década de 1930. Una de las figuras clave en estas historias es Gabe Valdez, un exoficial de policía de Nuevo México que documentó mutilaciones de ganado inexplicables en el área. Sugirió que las vacas estaban siendo utilizadas como incubadoras para bebés alienígenas. Otro testigo, Tim Anderson, un exoficial de policía en Dulce, afirmó haber visto un ovni a finales de la década de 1990. Philip Snyder, un ex especialista con autorización de alta seguridad, agregó aún más historias, incluida la que Dulce fue el sitio de una violenta guerra entre humanos y extraterrestres. Afirmó haber ayudado a construir una base secreta en Dulce en 1979 y fue testigo de una batalla con alienígenas subterráneos en la que murieron 60 personas. Número 16. Se rumora que Corea del Norte construyó una serie de túneles subterráneos debajo de la zona desmilitarizada de MZ que separa Corea del Norte y Corea del Sur.
El primer túnel fue descubierto en 1974 al sur de la zona desmilitarizada cerca de la ciudad de Paju. Este túnel tenía aproximadamente 1.1 kilómetros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de alto, y fue descubierto por un soldado surcoreano que sospechaba de actividades subterráneas. Un año más tarde se descubrió otro túnel que podía mover aproximadamente 30.000 soldados por hora y estaba ubicado a unos 13 kilómetros al norte de Cheorwon, cerca de la DMZ. El tercer túnel fue descubierto en 1978 a unos 4 kilómetros al sur de la DMZ, cerca de la ciudad de Paju. Este era el túnel más estratégicamente ubicado, ya que estaba a solo 52 kilómetros de Seúl, la capital de Corea del Sur. Los túneles fueron construidos con hormigón armado y lo suficientemente grandes como para transportar rápidamente tropas, vehículos y artillería. El objetivo era permitir que las fuerzas norcoreanas lanzaran un ataque sorpresa contra Corea del Sur, evitando la zona desmilitarizada fuertemente fortificada. Aunque oficialmente se han descubierto 4 túneles, se especula que existen más túneles que aún no se han encontrado. Corea del Norte, sin embargo, siempre ha negado la existencia de estos túneles. Número 15. El Passetto di Borgio es un pasaje elevado que conecta la Ciudad del Vaticano con el castillo de San Angelo. Es un corredor fortificado de aproximadamente 800 metros de largo que recorre las murallas medievales de la ciudad de Roma, desde la Ciudad del Vaticano hasta el castillo de San Angelo, construido originalmente como mausoleo para el emperador Adriano. El pasaje fue construido en el siglo XIII durante el reinado del Papa Nicolás III y estaba destinado a ser una ruta de escape segura para el Papa en tiempos de peligro, especialmente durante invasiones y asedios. La idea era que el Papa pudiera trasladarse rápidamente del Vaticano a la seguridad del castillo de San Angelo, que era más fácil de defender contra los atacantes. El Passetto di Borgio fue utilizado durante el saqueo de Roma en 1527, cuando las tropas del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V invadieron la ciudad. El Papa Clemente VII aprovechó el pasaje para escapar del Vaticano al castillo de San Angelo, donde permaneció a salvo durante varios meses. Hoy en día el Passetto di Borgio está abierto ocasionalmente al público, lo que permite a los visitantes seguir los pasos de los papas que una vez usaron este pasaje para su seguridad. También es conocido por su función defensiva y fue la sección más larga que quedaba de las murallas que rodeaban la Civitas Leonina. Número 14. H.H. Holmes, a menudo referido como el primer asesino en serie de Estados Unidos, es infame por su edificio conocido como el Castillo del Asesinato, ubicado en Chicago. Este edificio de 3 pisos, diseñado y construido por Holmes en el vecindario de Englewood, inicialmente sirvió como hotel para albergar a los visitantes de la Exposición Universal Colombina de 1893. Sin embargo, era mucho más que un hotel. Era una casa de los horrores diseñada para facilitar sus actividades mortales. El castillo era un laberinto de pasillos confusos, callejones sin salida, escaleras que no llevaban a ninguna parte y habitaciones insonorizadas y selladas desde el interior. Algunas habitaciones tenían tuberías de gas para asfixiar a las víctimas, mientras que otras tenían trampillas y pasadizos secretos para mover los cuerpos sin ser detectados. Holmes contrató y despidió a varios contratistas durante la construcción, por lo que nadie conocía el diseño completo del edificio. Existe el mito de que los túneles bajo el castillo conectaban el edificio con otras estructuras o cámaras subterráneas. Después del arresto de Holmes en 1894, el castillo fue investigado a fondo por las autoridades. Los macabros descubrimientos conmocionaron a la nación y atrajeron una importante atención de los medios de comunicación. El edificio fue incendiado por pirómanos en 1895 y posteriormente demolido. Hoy en día, una oficina de correo se encuentra en el sitio donde una vez estuvo el castillo. Número 13. El Monte Rushmore es famoso por sus esculturas gigantes de 4 presidentes estadounidenses, pero también alberga una característica menos conocida, un túnel oculto a menudo conocido como el túnel secreto o el Salón de los Registros. Este túnel fue concebido por el escultor del monumento Gustav Borglund, quien lo concibió como un gran archivo para importantes documentos y artefactos estadounidenses. Borglund comenzó a trabajar en el Salón de los Récords en 1938 con la intención de que tuviera unos 24 metros de largo, 10 metros de ancho y 6 metros de alto. La entrada fue diseñada para permanecer oculta detrás de la cabeza de Lincoln. Se suponía que el interior albergaría vitrinas de bronce y vidrio que contenían documentos importantes como la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia y la historia de la creación del monumento. Sin embargo, debido a problemas de financiación y a la muerte de Borglund en 1941, el proyecto nunca se completó. Aunque el Gran Salón nunca se terminó, el túnel en sí se construyó parcialmente. En 1998 se colocó un depósito dentro del túnel que contenía 16 paneles de porcelana esmaltada.
Estos paneles contienen información sobre los presidentes representados en el monumento, la historia de los Estados Unidos y una explicación de la creación del monumento. Número 12. Cuando el apocalipsis termine o ocurra un evento de extinción importante, esto es lo que mantendrá vivo a los sobrevivientes. La bóveda de semillas del juicio final, oficialmente conocida como la bóveda global de semillas de Svalbard, es un banco de semillas seguro ubicado en el remoto archipiélago de Svalbard en el océano Ártico, a unos 1.300 kilómetros del Polo Norte. El objetivo principal de la bóveda global de semillas de Svalbard es servir como almacenamiento de respaldo de las semillas de los cultivos en todo el mundo. En caso de un desastre natural, una guerra, un brote de enfermedad o un cambio climático que amenace la diversidad agrícola, las semillas almacenadas se pueden utilizar para restaurar los cultivos. Svalbard fue elegida por su ubicación remota y segura, a una gran altura sobre el nivel del mar y en una zona geológicamente estable. En lo profundo de una montaña de arenisca en la isla de Spitsbergen, la bóveda está construida para protegerse de las amenazas naturales y humanas. Gracias al permafrost ártico, la bóveda se mantiene fresca de forma natural, manteniendo las semillas a una temperatura óptima de almacenamiento de unos -18 grados centígrados. Diseñada para resistir terremotos, explosiones y otros peligros, la bóveda alberga más de 1 millón de muestras de semillas de prácticamente todos los países del mundo. Esta colección incluye importantes cultivos alimentarios como el arroz, el trigo, el maíz y la papa, así como muchos cultivos menos conocidos esenciales para la seguridad alimentaria local. Número 11. El túnel de Sarajevo fue un salvavidas crucial para la salida sitiada de Sarajevo durante la Guerra de Bosnia, particularmente durante el asedio de Sarajevo. El asedio de Sarajevo fue uno de los asedios más largos de la historia moderna, que duró casi 4 años desde abril de 1992 hasta febrero de 1996. La ciudad, habitada predominantemente por bosnios, estaba rodeada por fuerzas serbo-bosnianas que cortaron el acceso a alimentos, agua, suministros médicos y servicios públicos. Fue construido en secreto entre marzo y junio de 1993 por el ejército bosnio con la ayuda de voluntarios civiles. El túnel se extendía aproximadamente 800 metros por debajo del aeropuerto de Sarajevo, que estaba controlado por las Naciones Unidas. El aeropuerto servía como zona neutral y el túnel proporcionaba un enlace vital entre la ciudad sitiada y el territorio controlado por Bosnia al otro lado. El túnel tenía 1.5 metros de alto, 1 metro de ancho y suficientemente grande como para que la gente lo atravesara en una sola fila. Estaba equipado con rieles para transportar carros que transportaban alimentos, armas, suministros médicos y otros bienes esenciales. Este túnel garantizó que la ciudad pudiera sobrevivir al asedio y mantener entonces su resistencia. Número 10. Con cuerpo de león y cabeza de hombre, la Esfinge es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. Esta estatua de piedra caliza se encuentra en la meseta de Giza, cerca de El Cairo, Egipto. Se cree que fue construida durante el reinado del faraón Kefren, quien también está asociado con la segunda pirámide más grande de la meseta. Durante siglos han persistido rumores y leyendas sobre túneles secretos, cámaras ocultas y extensas redes de pasadizos bajo la Esfinge. Algunos textos antiguos y teóricos modernos sugieren que estos túneles podrían conducir a tesoros escondidos, conocimientos perdidos o incluso al Salón de los Registros, un archivo mítico lleno de sabiduría antigua. El Salón de los Registros es una biblioteca legendaria que se dice que contiene el conocimiento de las civilizaciones antiguas, incluidos los secretos de la Atlántida y otras sociedades avanzadas. Según las tradiciones esotéricas, esta sala está escondida debajo de la Esfinge, a la espera de ser descubierta. A lo largo de los años, varias expediciones arqueológicas han explorado la Esfinge y sus alrededores en busca de estos túneles secretos. A finales del siglo XX, los investigadores utilizaron un radar de penetración terrestre y otras técnicas avanzadas y detectaron anomalías y cavidades debajo de la Esfinge, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre cámaras ocultas. Pero, ¿y si te dijéramos que se ha encontrado un túnel en el lado norte de la Esfinge? También había una cavidad debajo de la parte trasera de la Esfinge, y en las décadas de 1920 y 1930, el famoso arqueólogo egipcio Selim Hassan descubrió un túnel cerca de la cola de la Esfinge, pero resultó ser un callejón sin salida. Número 9. Bajo las calles de París se encuentra una extensa red de túneles y catacumbas secretas, originalmente excavadas como canteras de piedra caliza. Si bien las catacumbas son famosas por albergar los restos de más de 6 millones de personas, representan solo una pequeña parte de este laberinto subterráneo. Más allá de las áreas públicas, los túneles ocultos se extienden por kilómetros y kilómetros, en gran parte inexplorados y envueltos en misterio.
Los exploradores urbanos conocidos como catafilos han descubierto pasadizos secretos que conducen a cámaras subterráneas donde se llevan a cabo actividades clandestinas, instalaciones de arte e incluso reuniones de sociedades secretas. Estos túneles ocultos añaden una capa intrigante a las ya espeluznantes y misteriosas catacumbas de París que aún guardan muchos secretos. Incluso hoy en día se están descubriendo nuevos espacios y pasadizos que se suman al encanto de este laberinto subterráneo en la famosa ciudad de París. Número 8. La Casa Blanca es conocida por su red de túneles secretos, algunos de los cuales están documentados mientras que otros permanecen envueltos en misterio. La construcción del sistema secreto de túneles subterráneos de la Casa Blanca comenzó a principios de la década de 1950 durante la administración Truman. El propósito de este sistema de túneles era proporcionar al presidente acceso a una escalera secreta fuera de la oficina oval que conducía a un armario cerca del ascensor privado del presidente en el sótano de la residencia. Uno de los túneles más conocidos se encuentra en el sótano del ala este de la Casa Blanca, que conduce al sótano del edificio del Tesoro. Este túnel fue construido como un refugio antiaéreo y proporciona una conexión peatonal entre los dos edificios. Está custodiado por el servicio secreto y está equipado con medidas de seguridad como cámaras, alarmas y cerraduras de combinación. El propósito exacto de los pasajes subterráneos y túneles debajo de la Casa Blanca no siempre está claro. Algunas fuentes sugieren que los túneles se construyeron para proteger a los cajeros del tesoro de robos a mano armada, mientras que otras especulan que fueron el resultado de mejoras de seguridad durante la Segunda Guerra Mundial. También hay rumores de otros túneles secretos debajo de la Casa Blanca, como un túnel que conecta la Casa Blanca con el Capitolio. Número 7. Los túneles secretos de Gaddafi formaron una extensa red subterránea debajo de su complejo de Trípoli, Libia. Estos túneles se construyeron en la década de 1980 y se extendieron por kilómetros con las instalaciones y recursos necesarios para gobernar el país desde ubicaciones subterráneas. El complejo subterráneo fue descubierto por los rebeldes después de capturar al complejo de Gaddafi. Varios rebeldes informaron haber encontrado documentos confidenciales y armas en la sede del edificio de inteligencia libio que formaba parte de la red de túneles. Los túneles eran lo suficientemente anchos como para acomodar vehículos pequeños y se encontraron carritos de golf abandonado, lo que sugiere que Gaddafi y sus asociados utilizaron estos túneles para moverse rápida y cómodamente debajo de la ciudad. El propósito de estos túneles secretos era proporcionar un refugio oculto para Gaddafi y sus leales en caso de un ataque nuclear o químico. Los túneles también se utilizaron para movimientos secretos y comunicaciones durante el régimen de Gaddafi. Su hijo Saif al-Islam Gaddafi era conocido por usar una intrincada red de túneles para moverse por la ciudad. La red subterránea sigue siendo en gran medida un misterio, incluso para aquellos más familiarizados con ella. Las tropas de la OTAN informaron que Gaddafi seguía dando órdenes a las tropas leales desde su escondite, lo que indica que descubrir los túneles secretos podría haber sido crucial para derrocar a su régimen. Número 6. El castillo de Nottingham, un castillo histórico situado en Nottingham, Inglaterra, se encuentra en la cima del Castle Rock y existe desde hace más de 1000 años. Las cuevas y túneles debajo de él han servido para varios propósitos a lo largo de los siglos. Algunas cuevas se utilizaron como entradas secretas al castillo, mientras que otras sirvieron como celdas de prisión. Un famoso túnel asociado con el castillo de Nottingham es Mortimer Hall. Según la leyenda, este túnel fue utilizado por Eduardo III para sorprender a su madre Isabel de Francia y a su amante Sir Roger Mortimer. Las suaves colinas de arenisca sobre la que se construye en Nottingham facilitaron la excavación en la roca, creando un laberinto de túneles y cuevas. Mortimer Halls es un famoso túnel utilizado por el rey Eduardo III y sus partidarios para dar un golpe de estado contra Roger Mortimer, un noble que gobernó Inglaterra de manera efectiva. Gracias a este túnel pudieron colarse en el castillo y capturar a Mortimer. Las cuevas debajo del castillo de Nottingham están conectadas a varios eventos y figuras históricas, incluido el rey David II de Escocia, quien supuestamente estuvo retenido en la mazmorra. Nottingham cuenta con más de 800 cuevas en total, lo que la convierte en la ciudad con el sistema de cuevas más grande del Reino Unido. Número 5. Los túneles de Carrier Wellington eran lo suficientemente grandes como para acomodar a 20.000 hombres y era oscuro, frío y fácil perderse en ellos. ¿Te imaginas lo aterrador que sería perderte aquí? Estos túneles subterráneos eran originalmente antiguas canteras que fueron reutilizadas durante la guerra para esconder a miles de soldados aliados. Los túneles fueron ampliados y conectados por un equipo de 500 tuneleros y mineros británicos experimentados.
llevan el nombre de la capital de Nueva Zelanda y se transformaron en algo más que túneles. Albergaban grandes almacenes, salas de reuniones, cocinas, aseos, un hospital e incluso un sistema de tren ligero. Durante la Segunda Guerra Mundial, los túneles fueron reabiertos y utilizados como refugios antiaéreos para la población local antes de ser sellados de nuevo en 1945. Los túneles se desvanecieron en gran medida en la oscuridad hasta su redescubrimiento en 1990. Número 4. En un notable paralelismo con la historia bíblica de Noé, Santiago Sánchez, un hombre de 69 años del oeste de El Salvador, compara su propio trabajo con el de Noé. Así como Noé recibió un mandato divino y fue objeto de burla por parte de los no creyentes, Santiago ha estado cavando diligentemente un túnel durante 18 años porque, según él, Dios le dijo que lo hiciera. Todos los días a las 3 de la madrugada, Santiago desciende a las profundidades del túnel que ha estado excavando durante las últimas 2 décadas. Al final del día levanta alrededor de 40 kilogramos de rocas y escombros. A pesar de su dedicación, admite honestamente que no entiende el propósito de su misión. Este misterioso túnel ahora se conoce como el Túnel de Dios, y cuando un periodista intentó ingresar al túnel, no llegó muy lejos debido a los bajos niveles de oxígeno. Sin embargo, Santiago parece no tener ningún problema con ello. ¿Crees que Dios realmente le dijo que cavara este túnel? Y si es así, ¿con qué propósito? Número 3. El Área 51 es una base militar ultra secreta de Nevada, Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido objeto de especulaciones, teorías y cultura popular. Uno de los muchos mitos que rodean al Área 51 involucra túneles secretos debajo de la base. El Área 51 se encuentra dentro del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, a unos 134 kilómetros al noroeste de Las Vegas. La base se estableció en la década de 1950 y está asociada con pruebas de aviones experimentales, tecnología avanzada y operaciones militares secretas. Según varias teorías, los túneles podrían servir para varios propósitos, como albergar tecnología alienígena, proyectos de investigación secretos y operaciones militares ocultas. Algunos incluso especulan que los túneles podrían estar conectados a otras instalaciones o bases subterráneas. La lógica detrás de estas teorías es simple. ¿De qué otra manera llegarían a la base los guardianes y científicos altamente seguros? Todo el mundo ha visto los infames autobuses blancos que llevan a los trabajadores dentro y fuera, pero ¿qué pasa con los científicos y los funcionarios del gobierno? Número 2. Hay poca información definitiva sobre el origen del Derinkuyu y los historiadores han propuesto varias teorías. Algunos especulan que la parte más antigua del complejo fue excavada alrededor del año 2000 a.C. por los hititas o frigios. Derinkuyu es una antigua ciudad subterránea de varios niveles cerca de la moderna ciudad de Derinkuyu en la provincia de Nevşehir, Turquía. Está tallado en la roca y se extiende por 8 pisos con una profundidad de 85 metros. Se cree que la ciudad fue creada en los siglos 7 y 8 a.C. como refugio durante las guerras bizantinas. Más tarde fue utilizado como refugio para los cristianos que huían de la persecución. Derinkuyu fue olvidado durante mucho tiempo y fue redescubierto en 1963 durante una renovación de la casa cuando un hombre local derribó una pared y encontró un túnel. Se estima que la ciudad subterránea albergó a miles de personas. Otra teoría sugiere que los cristianos locales construyeron la ciudad en los primeros siglos después de Cristo. Número 1. Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante mexicano, utilizó un túnel secreto para escapar de la prisión de alta seguridad de México. La fuga tuvo lugar en julio de 2015 y el túnel tenía aproximadamente 1.5 kilómetros de largo, conectando la celda del Chapo con una casa fuera de prisión. No se trataba de una construcción tosca e improvisada, sino de un pasaje bien construido equipado con sistemas de iluminación y ventilación. El Chapo usó una motocicleta personalizada sobre rieles para navegar rápidamente a través del túnel. Se cree que un equipo de ingenieros y trabajadores calificados pasaron meses cavando el túnel desde una casa fuera de la prisión hasta su celda. Se estima que la construcción del túnel duró entre 12 y 16 meses y costó alrededor de $5 millones. ¿Alguna vez has entrado en un pasadizo secreto? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.